Buenos días, el día de hoy vamos a presentar la gestión de residuos sólidos en la empresa San Fernando. Siguiente, siguiente. Bueno, la empresa que nosotros vamos a abarcar es San Fernando. Debemos tener en cuenta que San Fernando es una empresa del sector agroindustrial. Fue fundada en 1948 y produce los productos como pollo, pavo, cerdo, huevos y productos procesados. En cuanto a la infraestructura, podemos saber de que cuenta con diversas plantas, ya sean incubadoras, plantas de alimento, beneficio y procesamiento de cárnicos. En cuanto al sector, sabemos de que esto es importante para la economía peruana por el alto consumo de pollo y también de que este opera en un sector agroindustrial y tiene en cuenta lo que es de la generación de grandes volúmenes de residuos, ya sean orgánicos o inorgánicos, lo que exige una gestión ambiental eficiente y sostenible. Siguiente. En cuanto a las prácticas de gestión integral de residuos sólidos implementadas, tienen cuatro principales, como por ejemplo la segregación en la fuente. En este caso se clasifican los residuos desde su origen, como por ejemplo el programa en la planta de incubación en Chancay, la economía circular, el manejo diferenciado y la formulación de recicladores, y esto ya es más que nada una alianza con el Ministerio del Ambiente y gobiernos locales para poder integrar los recicladores a la cadena. Luego en el mapa de procesos tenemos los procesos estratégicos, clave y de soporte. Los estratégicos aquí más que nada se relacionan al cumplimiento normativo, planificación corporativa, entre otros. Los procesos claves, la producción de alimento balanceado, crianza de aves, entre otros. Y en los procesos de soporte se relacionan más con los temas de logística y finanzas, también recursos humanos. Siguiente. Tenemos los antecedentes nacionales e internacionales. En cuanto a lo nacional, debemos tener en cuenta que en el país la generación de residuos industriales y agroindustriales ha habido un aumento, por lo que diversas empresas han aplicado diversas prácticas, como por ejemplo Redondos con la gestión ambiental, Avinca con el compostaje industrial y la economía circular, y Rico Puyo con los abonos orgánicos y el control ambiental. En cuanto a los antecedentes internacionales, tenemos lo que son los residuos avícolas y cárnicos, son conocidos como una gran fuente de biomasa que pueden ser aprovechados, pero si no son bien gestionados, esto puede causar contaminación ya sea de cuerpos de agua o suelos. Siguiente. Luego tenemos las tecnologías relevantes, en este caso tenemos el compostaje, incineración, digestión anaeróbica, hidrólisis y la producción de energía renovable, ya sea biogás o biodiesel. En cuanto a los casos internacionales exitosos, consideramos tres, lo que es la codigestión, procesamientos de productos y biodigestores en granjas avícolas. Siguiente. Bueno, de ahí tenemos el propósito de organización dentro del plan de manejo de residuos sólidos. Lo que tenemos primero es asegurar la valorización máxima, donde el equipo debe diseñar e implementar procesos como el compostaje, la digestión anaerobia y el rendering. También garantizar el cumplimiento legal y certificaciones, donde la estructura debe mantener la vigencia de la certificación ISO 14001 y fomentar la cultura ambiental, donde más allá de las acciones técnicas, la organización es responsable de capacitar y sensibilizar a todo el personal de las plantas. De ahí tenemos la determinación de la gestión de residuos sólidos, donde primero como primer paso es la generación y segregación en fuente, en puntos exactos donde se origina el residuo, como plantas de faenado, galpones, oficinas, y luego se va a ir al almacenamiento primario, donde son puntos de acopios temporales ubicados cerca del área de alta generación. Posteriormente pasará al transporte interno, que es la recolección de los residuos desde el punto de acopio temporales y traslado al almacén central, para luego ir al almacenamiento central y valorización, donde acá se hará el pesaje en la recepción y se va a registrar el software de trazabilidad. También va a realizarse lo que es el almacenamiento diferenciado y se pasará lo que es estiércol y residuos orgánicos a plantas de biodigestión. Subproductos cárnicos a rendering y otros orgánicos se pueden destinar a la planta de compostaje. Por último, el transporte externo de disposición final, donde los residuos que no pueden ser valorizados y residuos peligrosos se transportará exclusivamente a través de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos. Por último, tenemos los roles y responsabilidades del equipo de gestión, donde el gerente de sostenibilidad su responsabilidad principal es la planificación estratégica y asegura el cumplimiento legal del ISO 14001, coordinador técnico donde supervisa la operación diaria y que la segregación se realice correctamente, el especialista en valorización donde enfoca que las tecnologías como el biodigestor de rendering funcionen de forma eficiente, el jefe de logística y compra, que gestiona que las empresas de transporte y los manifiestos, y
Y por último tenemos los operarios y brigada ambiental, donde va a ejecutar todo lo que es las cosas básicas y la segregación primaria. Por último tenemos la identificación de los recursos económicos, materiales, humanos necesarios. En recursos económicos tenemos los costos operativos y los costos de inversión. En los recursos materiales y tecnológicos está la equipamiento, tecnología como software de trazabilidad para el control de generación, también la infraestructura, donde serán las áreas de segregación en fuente, puntos de acopio temporales. Por último, los recursos humanos, donde va a estar la sección operativa como coordinador técnico, jefe de planta y el personal operativo, como los operarios encargados de la segregación primaria, recolección interna y pesaje, y estrategia y soporte, que se encargará de los gerentes de sostenibilidad y los especialistas en valorización. Nuestra fase de diagnóstico se centró en tres pilares: el marco legal, el contexto operativo y la capacidad interna de San Fernando para la gestión de residuos sólidos. El objetivo era establecer una línea base precisa y legalmente sólida para el plan de manejo de residuos sólidos. Dentro del marco normativo, el pilar normativo de esta base es el plan, que se fundamenta en un marco legal jerárquico. La norma principal es el Decreto Legislativo número 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que establece la obligación de la empresa y crucialmente prioriza la valorización por encima de la disposición final. Para la ejecución práctica aplicamos la NTP 900.058-2019 del Código de Colores. Esta es una normativa legal de cumplimiento, perdón, es una normativa técnica de cumplimiento obligatorio que define nuestro sistema de segregación en la fuente: verde para aprovechables, marrón para orgánicos y rojo para peligrosos, asegurando la recuperación de materiales desde el origen. Siguiente. Dentro de las fuentes de información está el análisis del contexto operativo. El diagnóstico se realizó en el contexto de las plantas industriales en Huaral y Chincha, zonas agroindustriales con alta presión ambiental. La información se obtuvo de dos fuentes: las primarias y las secundarias. Las primarias mediante estudios de caracterización y observación directa en campo, evaluando la generación de residuos en plantas y granjas. Las secundarias, analizando la documentación existente, como los reportes de sostenibilidad, los protocolos internos y las certificaciones ISO 14001 que la empresa ya posee. Siguiente. No, el anterior. No, sí, el siguiente. Dentro de los aspectos técnicos, administrativos y financieros, técnicamente la gestión operativa está reforzada por la certificación ISO 14001 en 11 unidades, lo que garantiza un sistema de mejora continua administrativamente. El plan es liderado por la Gerencia de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con un comité de gestión ambiental que coordina la ejecución de la segregación hasta la contratación de gestores autorizados. Financieramente, ¿puedes pasarlo? Ya. Financieramente, el PMR es el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, busca la sostenibilidad, se optimizan costos de inversión, adquisición de equipos y operativos, y se generan ingresos a través de la venta de subproductos valorizables como el guano o las grasas. Siguiente. San Fernando es una empresa agroindustrial. En Huaral y Chinchas se dedican bastante a eso, por ende le generan bastante trabajo e ingresos a los pobladores de dicha ciudad. Siguiente. ¿Puedes volverlo? En resumen, en la etapa del diagnóstico nos proporcionó una visión completa de las condiciones legales, territoriales e internas, definiendo el punto de partida para una gestión de residuos responsable y económicamente viable. Bueno, en la formulación del
PMRS, tenemos que son las políticas, el alcance y tipos de residuos de niveles de servicio. Acá vemos lo que es el enfoque preventivo, el alcance en cuanto a residuos peligrosos y no peligrosos generados en todas las áreas operativas. También la separación de los tipos de residuos, como los orgánicos, cartón, metal, residuos peligrosos especiales. Niveles de servicio, que son la segregación de origen, almacenamiento temporal y seguro, la recolección interna del eficiente de entrega y las operaciones autorizadas. En los objetivos y metas tenemos reducir la generación de residuos mediante prácticas operativas y eficientes, el aumentar la valorización, lograr cumplimiento del 100% en el manejo de residuos peligrosos, implementar indicadores operativos y auditorías internas, y la meta es disminuir de entre el 10 al 15% de residuos no valorizables en un año. Siguiente. En el plan de acción, tenemos que asegura que todas las acciones de la gestión de residuos se implementen correctamente con responsables claros y procesos definidos y se organiza en tres ejes principales que serían la minimización y segregación, lo que sería la captación obligatoria sobre el sistema de colores, capacitaciones, ¿no? Instalación de contenedores diferenciados en todas las áreas, reducción de plásticos de un solo uso, ya sea menaje, reutilizable, puntos de hidratación. Y responsables serían el jefe de planta y recursos humanos. En el segundo sería la valorización, que es la economía circular, con operaciones del biodigestor para procesar orgánicos, producción de biogás, optimización del rendering para lo que son harinas y grasas valorizables, comercialización de reciclables mediante convenios formales, y los responsables acá serían los especialistas en valorización y la jefatura logística. Entonces también tenemos la disposición final y cumplimiento normativo, que es el manejo de residuos peligrosos con EPSRS y uso de manifiestos, las auditorías e inspecciones bajo el ISO 14001 para asegurar la mejora continua, y sus responsables son la logística y gerencia ambiental. Eh, Siguiente. No, vuelve. En lo que era el plan de... No, sí, sí, el plan de monitoreo. En lo que es el plan de monitoreo, aquí se evalúa cómo es la eficacia del sistema mediante indicadores, como la valorización, ya que tiene que ser mayor o igual al 85% del total de residuos. La minimización debería ser la reducción del 5% anual por trabajador. El cumplimiento normativo, que es de un 100% en los manifiestos correctos. La segregación, que es menos del 5% de impropios. El biogás, que es aportar más o igual al 20% de consumo energético, y la capacitación, que es del 100% del personal capacitado. Siguiente. En la simbiosis industrial tenemos orgánicos, que son guano y estiércol, que pasan a la digestión anaerobia y pasan a ser biogás y energía. Las vísceras y no renderizados pasan al digestato y se convierten en fertilizante. Las grasas y plumas pasan con insumos químicos y harinas y se convierten en nuevos ingresos. Y las aguas tratadas pasan a riego y limpieza, lo cual nos da un ahorro hídrico. Siguiente. Bueno, en las conclusiones tenemos que la gestión integral de residuos sólidos en la empresa San Fernando representa un componente estratégico para garantizar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones agroindustriales, ya que en un análisis técnico, normativo y operativo se evidencia que la empresa cuenta con bases importantes como certificaciones ISO 14000, segregación primaria, alianzas con gestores autorizados y valorización parcial de residuos orgánicos, pero requiere consolidar un sistema más robusto y articulado que abarque todas las etapas de la cadena de productos. En el plan de manejo de residuos sólidos, San Fernando establece que una estructura organizacional de diagnóstico técnico y estrategias coherentes para gestionar los residuos tras identificar brechas como lo es la segregación y la valorización. El plan define políticas y metas orientadas a la minimización y al manejo seguro. El plan de acción enfoca más a mejorar la segregación, optimizar la valorización orgánico e inorgánico y fortalecer la gestión de residuos peligrosos. Finalmente, la simbiosis industrial, que busca
transformar residuos en recursos de valor energético y material, garantizando la sostenibilidad ambiental y la mejora continua del desempeño de la empresa de donde está. Siguiente. En recomendaciones para fortalecer lo que es la implementación del PMRS, Plan de Manejo de Residuos, San Fernando debe digitalizar la trazabilidad y establecer un programa de capacitaciones permanente para asegurar la correcta segregación, valorización y disposición de los residuos. ¿Esto por qué es importante? Porque la inversión en las tecnologías como la digestión anaerobia, optimización en renderizado y además buscar alianzas estratégicas como la síntesis industrial son base, ¿no? Y en estas acciones permitir transformar los subproductos orgánicos en energía e insumos, mejorando la eficiencia operativa y garantizando el cumplimiento normativo y condicionando la transición de la empresa hacia un modelo más robusto de economía circular. Entonces se recomienda que San Fernando fortalezca su sistema de gestión de residuos y la gobernanza interna. Para ello, es fundamental optimizar la tecnología de tratamiento orgánico como la digestión anaerobia, el rendering, con el fin de aprovechar al máximo los subproductos generados y reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final. Siguiente. Gracias.